Buenas noches con todos. Vamos a iniciar la transmisión de esta noche. Vamos a poder hoy día escuchar palabra de Dios. Así que nos estamos conectando. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 15. Vamos hoy día a hablar acerca de los reyes, tanto los reyes de Israel y tanto los reyes también de Judá. Así que esperamos unos minutos para que puedan conectarse para la transmisión. Dios me lo bendiga. Es un placer estar acá reunidos. Dios es muy bueno. Nos permite estar acá compartiendo la palabra de Dios. ¿Amén? Así que vamos a esperar un poco a que se conecten. Si yo te contara quién era yo, cambiarías la cara. No fue que me metí una cosa rara, es que Dios nunca falla. Dile más de Lara. La diferencia entre tú y yo es que yo ya viví lo que tú estás viviendo y tú no has vivido lo que vivo hoy. No sabes la vida que te estás perdiendo. No hay cosa semejante a convertirse en un milagro andante. La gracia de Cristo es impresionante. Chequea mi semblante. Oh my God, no sé cómo fue, pero sucedió. Oh my God, yo tampoco sé qué fue lo que él me vio. Oh my God, solo sé que me ama y que le amo. Buenas noches con todos. Mi Dios es grande. Mi locura se llevó mi amargura. Mi Dios es grande. Demasiado grande. Soporte mi locura, se llevó mi amargura. Mi Dios es Grande. Como rapero, ¿qué quiere que te diga? Su gravy me tiene fuera de liga. En esta selva no soy elefante, solamente soy hormiga. Investígame, googleame, escúchame y pon atención. Llegale al flow del libro. Buenas noches con todos, Dios me lo bendiga. Ya vamos a iniciar entre un minuto más. Transmisión. Estamos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 15. Perdón, Segunda de Reyes, capítulo 15. Vamos a unirnos hoy a compartir palabra de Dios. Vamos a conectarnos. Por lo que me vio, sé que me ama y que le amo. Mi locura se llevó mi amargura. Vamos a esperar un minuto más para que todos se conecten. Es un placer estar en este lugar. Un poquito de canción de Redimidos, como de Lara, Bachatri, no sé si lo han escuchado. En unos minutos comenzamos. Dios me lo bendiga a los que se han conectado. A su hermano Juan Rubén, Antonio Gómez, acá para poder compartir la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 15. Después de un mes aproximadamente nos vamos a conectar. Es un honor estar aquí, Dios es bueno, amén. Dios me lo bendiga. Compartamos por favor la transmisión para que la palabra de Dios llegue a más personas, amén. Bachata, directo de la mata. Fiesta sensata desde el matutino en la noche, vigilia y fogata. Llegale sin corbata, en el sonata o el Bugatti. En lo que sea que gloria a Dios por todos los que se están conectando. Aquí tenemos el asunto. Segunda de Reyes, capítulo 15, amén. Dios me lo bendiga a todos los que están ingresando. Dios me lo bendiga. Ya vamos a empezar unos minutos más. Compartan por favor la transmisión para que la página CELA pueda llegar a más personas, para que escuchen la palabra de Dios, amén. Amén. Vamos a comenzar la transmisión, Segunda de Reyes, capítulo 15, amén. Vamos a comenzar este tiempo de transmisión. Así que vamos a empezar con una oración, amén. Que el Señor nos guíe en este tiempo. Vamos ahí a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Que el Señor nos guíe en este
tiempo, amén, para escuchar su palabra. Segunda Reyes capítulo 15, vamos a hacer una oración, acompáñame para poder orar. Padre Celestial, amado Dios, en este tiempo nos acercamos a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Es un gran placer estar acá reunidos para poder escuchar, papá, palabra para leer. Háblanos a todos los que estamos aquí reunidos, bendito Dios, y ayúdanos a entender, comprender e interpretar tu palabra con la guía del Espíritu Santo, papito lindo. Porque Él inspiró hombres santos para hablar y escribir estas santas escrituras. Gracias por este tiempo. Que esta transmisión llegue a muchos lugares, muchos países, papá. Y que la gente que necesita tu palabra escuche, Señor, este mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 15. Segunda de Reyes, capítulo 15. Vamos hoy día a hablar acerca de los reyes de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 15. Son varios reinos que menciona la Biblia. Pero no hay problema, vamos a escudriñar todos ellos. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 1 a 7. El primer reinado. El reinado de Azarías. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. 6. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo. Palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que empezó a reinar Azarías. ¿Quién era Azarías? Era el rey de Israel. Dice la Biblia, era el rey de Judá. Dice la Biblia que él empezó a reinar a los 16 años. Imagínate, jovencito. Recién tal vez le salían los pelos en la parte de donde sale el bigote, o recién le salían los pelos ya sea en el sobaco, o recién empezaba a experimentar lo que era estar, como se dice, vivo. Pero mira, date cuenta que Dios lo escoge aún en esa edad. ¿Para qué? Para que pueda tomar un gran cargo de ser rey. Actualmente, no cualquiera es rey, menos presidente. Tiene que tener ciertos tipos de atributos, competencias blandas y duras. Tiene que poseer ciertas características, experiencia, para que pueda dirigir un lugar. Actualmente eso se demanda, eso se pide, ¿no? Y para también ponerlo un poquito en el contexto del trabajo, hay un currículum vitae también que nos ofrece, ¿no?, una característica de lo que posee las personas. Aunque en la Biblia no menciona qué características tenía este rey. Al comienzo no nos decía qué atributos o qué habilidades poseía este rey, pero Dios lo colocó, aunque el pueblo no lo veía. Y dice la Biblia que a los 16 años empezó a reinar en Judá. ¿Con qué objetivo empezó a reinar? No, claro está, solamente para ganar dinero. No solamente reinó para que pueda tener plata o tener un buen lugar donde vivir o tener un lugar lujoso, sino que él reinó para poder hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no se quitó los lugares altos, los altares que habían en los lugares altos. ¿Qué había en los lugares altos? Imágenes de acera, idolatría, que aún el pueblo dice que estaba ahí ofreciendo
un tipo de adoración a esos dioses. Vemos que aunque él no lo hacía, el pueblo lo seguía practicando. Vemos que hay un poco de error en todo lo que él está haciendo, pero la Biblia menciona que caminó recto ante los ojos de Jehová. Vamos a cometer fracasos, errores en nuestros caminos, pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que pedirle guía para que el Señor nos guíe a saber cuál es su voluntad. A veces nosotros nos concentramos solamente, creo que el Señor quiere hacer esto, y empezamos a limitarnos. Empezamos solamente a poder hacer las cosas con un tipo de, no sé, influencia, con un tipo de limitación, con un tipo de capacidad. Pero el Señor quiere que nosotros hondemos más, nos sumerjamos más en las cosas que Él quiere que hagamos. No sé lo que el Señor te está demandando, iglesia. Tal vez no solamente predicar, sino también evangelizar, que es cosa distinta. No solamente estar en la casa de Dios, sino están afuera en la calle, llevar el culto a la calle. Y cuando tú te das cuenta que no solamente el pueblo está contaminado, sino también la calle está contaminada, te das cuenta que no solamente el trabajo es dentro de la casa, sino también fuera. Y dice la Biblia que él reinó más de 50 años. El versículo 2 dice: cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. O sea, 16 más 52 es 68 años. Imagínate, un hombre longevo, un hombre anciano que reinó delante de Dios, delante del Creador, delante del Todopoderoso. Reinó una buena temporada. Y poder rescatar esto es que él tuvo una ayuda, que era ser leproso. Actualmente tener una discapacidad física, o tener una enfermedad física, o tener una enfermedad mental es una discapacidad o una desventaja actualmente. Pero vemos que estar enfermo le ayudó. Porque enfermo se humillaba, enfermo obedecía a Dios. Enfermo andaba en los caminos de Jehová. La enfermedad no era una dificultad, la enfermedad no era un error, la enfermedad era una ayuda que Dios enviaba. Algo similar que le pasaba a Pablo cuando venía, dice, un aguijón, o venía un demonio y bofetaba, dice, a Pablo. ¿Con qué objetivo? Que el ego que tenía él bajara, que el ego que tenía, que poseía, bajara. Y no es casualidad la enfermedad, la discapacidad, las limitaciones o los tipos de dificultades que nosotros tenemos por el momento, sino eso nos enseña a poner nuestra mirada en Dios. Tal vez si no tuviéramos nada de eso, simplemente no haríamos la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Tal vez si no tuviéramos eso, no caminaríamos como Dios quiere, sino como nosotros queremos. Si Pablo no tendría un mensajero de parte de Satanás que lo bofeteaba, tal vez Pablo no hubiera escrito las cartas y las epístolas paulinas. Tal vez hubiera dicho, no, ¿para qué? Si yo soy un doctor, soy un entendedor de la palabra y conozco la palabra, conozco también 4 lenguas, ¿para qué yo darme mi tiempo de escribirlo? Mejor que ellos vengan a mí. Pero vemos que Pablo, por esa ayuda que tuvo, Papá, mira. por ese tipo de ayuda que tuvo, Mira. perdón, Enseguida. estoy ocupado, ¿no? Ey, bueno. Vemos que ese tipo de ayuda que Pablo tuvo le ayudó ¿qué? A poder escribir ya sea las cartas a diferentes iglesias que él pudo escribir. No fue una limitación, fue una ayuda. La enfermedad para el Hijo de Dios es una ayuda, no es una dificultad. Dice la Biblia en el libro de Romanos, todos los que aman a Dios, todo nos ayuda para tu enfermedad, tu dificultad, aunque no vamos a dejar de predicar la palabra de Dios, amén. La condición económica que estás pasando, las dificultades, ya sea en la casa, en el hogar, problemas con la familia, problemas con el esposo, la esposa, problemas con la iglesia, no es casualidad. Si estás caminando rectamente delante de los ojos de Dios, tenlo por hecho que todo ayuda para bien.
las crisis que está pasando en el mundo nos ayuda para bien. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que Cristo está cerca, está muy cerquita. Tienes que prepararte, iglesia. Y dice la Biblia que murió teniendo lepra y descansó. Que tuvo, o todo lo que experimentó, ayudó, ¿qué cosa? A que su hijo, su generación, que Jotán, pudiera también servir a Dios. Vamos a eso experimentarlo más adelante. Vamos con el siguiente reino. Versículo 8, capítulo 15. Reinado de... Gloria a Dios. Vamos a volver. Aunque hay un poco de posición, nunca así me ha pasado, pero no hay problema. No vamos a dejar de predicar la palabra de Dios. Amén. El Señor tiene control de todo esto. 15:8. Reinado de Zacarías. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esto fue la palabra de Jehú que había recibido, que esta es la palabra que Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Palabra de Dios. Dice la Biblia que se levantó un rey, en este caso en Israel. Acordamos un poquito. Dice la Biblia que se separaron el pueblo de Israel en 2 reinos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte conformaba. ¿Quiénes conformaban? A ver si me pueden ayudar con los comentarios. ¿Quiénes conformaban el reino del norte y el reino del sur? El reino del norte y el reino del sur. Vamos con esta. Y el que lo sabe me da la respuesta, amén. Pero el reino del norte y el reino del sur conformaban 2. Tanto Benjamín con Judá, y tanto el otro reino conformaban las demás tribus que quedaban. ¿Qué tribus que quedaban? De Aser, de Simeón, de Rubén y las demás tribus. Entonces dice la Biblia que se dividieron en 2. Pero en este caso el reino que seguía, el reino de Israel, empezó a reinar Zacarías, que era el hijo de Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? En ese tiempo se había levantado un rey después de Roboam. ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. Y después se levantó Jeroboam, y de Jeroboam, como ya murió, se levantó su hijo Zacarías. ¿Para qué? Para que pueda seguir ese reino teniendo un líder que guíe. Y cuando se levantó este rey, dice la Biblia que no duró mucho tiempo. Vamos a leer nuevamente ese versículo. Dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y en eso que se hizo lo malo, dice, solamente reinó 6 meses. Fue que un rey, mira, reinó poco tiempo. Y no es el único rey que no duró mucho. Vamos a ver que un rey duró 1 mes. ¿Y qué haría un presidente en 1 mes o en 6 meses? Actualmente un presidente dura 4 años. Y si se extiende su tiempo de liderazgo en un país, se demora 8, 12 años aumentándolo. Pero ¿por qué este rey no duró mucho tiempo? Sencillo, porque la Biblia lo dice. Versículo 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos que Dios actuó rápidamente. Él no tuvo paciencia delante del pecado. Tienes que entender eso. Nuestro Dios nunca va a bajarle a lo malo. Lo que está pasando en el mundo, iglesia, tienes que entender, no lo va a bajar Dios. No le va a bajar a los cambios atmosféricos, no le va a bajar ya sea a las inundaciones, no le va a bajar a las contaminaciones, no sé,
a través de las pestes, a través de la hambruna. Dios no le va a bajar a las situaciones de terremotos o de temblores fuertes. Dios no le va a bajar a la crisis, no le va a bajar tampoco a la enfermedad de la tierra. ¿Por qué? Porque todo eso viene por causa del pecado. Y Dios no le bajó. Ahí mira, date cuenta. Cuando estuvo 6 meses, Dios dijo, hasta aquí nomás. No te vas a otro mes más. Hasta aquí dura nomás. Tu reinado va a durar 6 meses. ¿Por qué? Porque siguió los pasos de su padre. Siguió los pasos de Jeroboam. Tienes que entender que nuestro Dios sigue siendo santo. El ungido, el predicador, el mega apóstol, mega profeta, mega reverendo, mega reventado, puede un día ser un santo y otro día puede ser un pecador. Pero nuestro Dios nunca va a dejar de ser santo, porque dice la Biblia que Él es 3 veces santo. No es solamente 1 o 2 veces, es 3 veces santo. Nos da la Biblia a conocer qué importante es la santidad. Y en eso dice que Él empezó a reinar, y cuando reinó solamente 6 meses duró y se fue sacado del reinado, pero no fue sacado porque hubo, no sé, un golpe político. No es que se entró otro reinado y lo sacó y como que ya se empezó a reinar en otro reino. Dice la Biblia que lo mataron. Conspiraron contra él y frente de su pueblo mismo lo mataron. O sea, el pueblo no se recordó de tal vez de Jeroboam, de que Jeroboam hizo lo malo o que hizo también cosas buenas. No, simplemente el pueblo que hizo, no hizo caso omiso. ¿Y qué consecuencia trajo eso? Que cuando mataron a su hijo no hicieran nada. Actualmente escuchamos que dicen la gente, ¿no? ¿Por qué si existe Dios? ¿Por qué las personas están en las calles desnudas? ¿Por qué si existe Dios? ¿Por qué hay hambruna? ¿Por qué los niños sufren, no? ¿Por qué las niñas que están, no sé, vendiendo su cuerpo en las calles? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Empezamos a escupir al cielo, buscando respuestas, ¿no? Pero la Biblia dice que la maldad sigue hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Y quién comenzó eso? Tal vez no comenzó tu padre ni tu abuelo, sino tal vez tu bisabuelo. Y eso empieza ¿a qué? A perseguirte. Y eso no se acaba. Puede ser que tu bisabuelo hizo lo malo y si te llega a ti, tú sigues los mismos caminos, eso te va a seguir llegando. ¿Por qué? Porque sigues haciendo lo malo, sigues tú rechazando la palabra de Dios, sigues rechazando a Dios mismo. Cuando tú sabes que la palabra es verdadera, cuando tú sabes que lo que dice la Biblia es verdad. Y lo mataron. Y en eso se levantó otro rey. Otro rey que no fue puesto por pueblo ni por Dios, sino que fue puesto él mismo. Él se puso mismo, mató a ese rey llamado Zacarías, y Salum entró para reinar. Y dice la Biblia que fue enterrado. ¿Solamente duró cuánto? ¿Solamente cuánto duró? 6 meses. La Biblia dice que el hombre es como la neblina. Por un momento está y después desaparece. Y la gloria del hombre, dice, la vida del hombre es como la hierba y su gloria como la flor. Dice la Biblia, la hierba es cortada y la flor se marchita. Así que no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento vamos a partir. Pero sí tienes que darte cuenta que tú tienes que estar listo. Tienes que estar ready porque Jesús viene pronto. Vamos al siguiente, el reinado de Salum. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Gadi, subió a Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tirsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores. Desde Tirsa la saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todos sus
mujeres que estaban encinta. Cuando mencionan en el versículo 13 acerca del rey Uzías, es el mismo rey del versículo 1, el rey Azarías. En este caso le cambia en las partes de Segunda de Reyes el nombre, pero es el mismo rey. Y vemos que el rey Azarías sigue, pero tras de él hay otros reinos que empiezan a desaparecer. En eso el reino de Zacarías, en eso también el reino de Salum. Nombres medios extraños para algunos, porque ¿quién le pondría su nombre Salum? No suena a salón, ¿no? O sea, nadie les pondría eso, pero tal vez fácilmente no, por la cultura, ¿no?, donde vivimos naturalmente, que los nombres más clásicos, Luis, José, Juan, o sea, son nombres más coloquiales. Y volviendo con el tema, dice la Biblia que en eso se levantó, dice, contra Salum Manahem y lo mató, dice la Biblia. Solamente duró un mes. El otro duró 6 meses. Uy, qué largo. El otro duró un mes. ¿Por qué? Porque hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y volvemos con este punto. Nuestro Dios es 3 veces santo, iglesia. Él no es santo una vez, no 2 veces, 3 veces. Él es 3 veces santo. Y como es 3 veces santo, no va a admitir ningún pecado, ninguna maldad. Él no va a permitir que ni una cosa inicua, corrompida, llegue a su presencia. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Y ni ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, iglesia. Date cuenta cuán importante es la santidad en la vida del cristiano. Y en eso que él estuvo reinando, Salum se conspiró, dice, contra él. Y en eso Manahem dice que lo mató. Así de sencillo. Simplemente duró un mes y vino otro y lo mató. Como dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Tiempo de vivir y tiempo de morir. Pero lo que no nos puede aterrorizar es morir, sino es dónde pasaremos la eternidad. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Pasarás en el reino de los cielos o pasarás en el infierno? Sea si creas o no creas, sea si quieres negar la verdad o si quieres aceptarla, la diferencia no nos hace solamente en aceptarla, y tampoco no nos excede o no nos quita de negarlo. Si no, esto no sería verdad, la palabra sería mentirosa, pero la palabra no miente. Dice la Biblia, si nosotros decimos que no hemos pecado, hemos hecho mentirosa la palabra y la verdad no está en nosotros. Pero en verdad, lo que dice la Biblia es real. Hay una eternidad, hay un camino eterno, tanto para vida eterna, para felicidad y gozo, y otro para sufrimiento. Y sabe, lo interesante es que en el infierno no es la última parada. La gente tiene miedo al infierno, ¿verdad? No quiero irme al infierno, no me hablo del infierno. Pero la última parada no es el infierno. Dice la Biblia que Dios juzgará en el trono blanco y estará los hombres de diferentes lugares, pequeños y grandes, ricos y pobres. Y dice, los que han sido hijos de Dios irán al gozo eterno. Dios les dirá, entra al gozo de tu Señor. Pero los que no obedecieron la palabra, los que no vivieron como dice la palabra, los que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, dice que entrarán al lago de fuego y azufre. Y no es un mes, no es un año, no es 1.000.000 de años. Es toda la eternidad, iglesia. Es difícil de procesar para algunos, como en un tiempo me decían, ¿no? Pero el Dios que yo tengo no manda a la gente al infierno. O una vez un compañero me dijo, pero será por un tiempo nada más. Creo que si fuera así, la mayoría no serviría a Dios. Tal vez no. Pero esto no es un tiempo, es la eternidad. Y la eternidad no tiene un tiempo, es para siempre.
porque nuestro Dios es 3 veces santo. Y en eso él fue matado. Salum fue asesinado, conspiraron contra él. Pero vamos a poder un poco profundizar en esa enseñanza que Azarías o Usías, como también le presenta la Biblia, aún siguiendo reinando. Pero mira, 2 reyes delante de él pasaron. Tal vez el rey Salum y el rey Zacarías estaban bien, no tenían ni enfermedad. Si se fueron a poder realizarse su medida de peso con talla corporal, tal vez salieron bien, tal vez eran atléticos, eran guerreros, tal vez comían bien, tal vez dormían a tiempo, tal vez no se drogaban, no fumaban, no tomaban, tal vez no hacían nada en lo malo, no merecían el infierno, supuestamente, si los demás lo hacían, si los demás tomaban, si los demás hacían lo malo, tal vez ellos no merecían irse al infierno, como hemos escuchado. No, yo no soy malo, yo no lo hago malo, no le hago malo a nadie. Pero vemos que un rey que estaba enfermo aún seguía con vida. Estaba con lepra. La lepra carcome la carne, carcome los huesos. Pero vemos que este rey aún seguía con vida. Pero Zacarías y Salum, que supuestamente físicamente eran más jóvenes que este hombre llamado Usías, vemos que no vivieron. No se quedaron con vida. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Tienes que entender que lo que te determina la vida en la tierra no es cuán saludable tú estés o cuánto dinero has acumulado, sino es hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia que había un hombre que Jesús cuenta que acumuló muchas cosas. Él dijo: alma, descansa, tienes mucho. Dice que derribó sus graneros. Le dijo: come y bebe, alma, porque muchas cosas tiene. Y Jesús dice que le dijeron: necio, hoy vienen a pedir. ¿Por qué? Por tu alma. Y todo lo que tú acumulaste, ¿de quién va a ser? Todo lo que tú juntaste, ¿de quién va a ser? Yo te pregunto, ¿está mal acumular cosas? No. ¿Está mal ser próspero? No. ¿Está mal alcanzar grados, ya sea el grado de licenciado, el grado de maestro, el grado de doctorado, el grado de PhD? ¿No está mal? El tener una buena casa, tener un buen carro, tener un buen lugar donde vivir, ¿no está mal? ¿Sabe qué está mal? Es que si tuvieras todo eso y no tuvieras a Cristo en tu corazón. Es mejor que no tengas muchas cosas en la tierra y tener a Cristo en tu corazón, que tener muchas cosas y no tener a Cristo en tu corazón. Porque serás como ese hombre necio que vienen a pedir por tu alma. No lo sabes. Estoy bien, como bien, duermo mis horas, descanso bien, no tengo pesadillas, tomo medidamente, fumo pocas veces, no hago mal a nadie. Pero necio, no tienes a Jesús en tu corazón. Y por eso vas a irte al lago de fuego y azufre. Pero aún teniendo poco en la tierra, pero tienes a Jesús en tu corazón, tienes una promesa en el reino de los cielos, que estarás con Él para siempre. Vamos al tercer o cuarto reino, el reinado de Manahem. En el año 39 de Azarías, rey de Judá. Hago un paro acá. Mira. Azarías o Usías seguía con vida. Con lepra, pero con vida. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos, y
opulentos de cada uno, 50 ciclos de plata, para el rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo ahí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pecaya, su hijo. Dice la Biblia que se levantó otro rey. Aún los dos reyes primeros en este caso de Israel, murieron. Y el rey leproso seguía con vida. Qué interesante esto, ¿verdad? Que la enfermedad no define si te vas a morir, sino si tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios. La gente dice, no, yo quiero vivir muchos años. Es fácil. Vive como Dios quiere. Así de sencillo. Anda como Dios quiere. Así de sencillo. No andes como tú quieras, sino como dice la palabra de Dios. Y en este reinado se levantó Manahem. Dice que fue el hijo de Salum, o fue el que conspiró contra Salum. Y en eso que este rey se levantó, él estuvo 10 años. A diferencia de los reyes anteriores, que solamente duraron un mes. En el caso de Salum y en el caso de Zacarías, 6 meses, mitad de año. Y en eso él queda 10 años. Pero tenía las mismas características que los demás. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué duró más? ¿Por qué se quedó más tiempo? ¿Por qué no murió al instante? Si el último rey murió a un mes, ¿por qué él no murió a la semana? Dios lo bajó a los 6 con el rey Zacarías. A Salum con un mes. ¿Y por qué este nuevo rey llamado Manahem no se quedó en una semana nada más? Es que esa es la soberanía de Dios. No entendemos por qué. Aunque en esta parte no menciona lo que hizo la Biblia, pero vemos que Él tuvo misericordia de parte de Dios. No entendemos ese misterio, pero dice la Biblia que Dios dice, yo tendré misericordia de los que tendré misericordia. Saber por qué a uno sí y a uno no. ¿Será una ruleta rusa? ¿O será una bola de un tipo de, no sé, de juego? ¿O será una ficha que él ganó, no sé, en un concurso que hubo, no sé, en Israel? Podemos buscarle muchos tipos de razones por qué murió él, o tal vez se alimentaba más que los demás. Tal vez los demás fumaban y tomaban, los demás reyes, pero este rey no tomaba ni fumaba. Tal vez podemos decir que este rey se mantenía bien físicamente. Era un rey que no se contaminaba tal vez con las cosas que había en el reino. No bebía mucho vino, tal vez no tenía muchas esposas, no era promiscuo. Podemos decir muchas razones, pero podemos deducirlo con esto, que fue la soberanía de Dios. Y en eso, él estuvo 10 años. Pero vemos que no le bajan. Los reyes no le bajan al pecado. No le bajan a la maldad. No le bajan a las cosas malas que pasan en su reinado. Y actualmente la gente que ve lo malo no le baja. Quiere vivir como los demás vivieron. Quieren hacer lo que los demás hicieron. Bueno, si mi padre solamente tuvo una esposa, yo creo que puedo tener 2. Y el nieto dice, no, yo no creo que solamente puedo llegar a tener 2 esposas. Voy a tener 4 esposas. Si no, vamos a dar un ejemplo. Salomón, él superó a su padre en mucho. Su padre no tuvo más de 20 esposas. Salomón tuvo 1000 esposas. ¿De dónde sacó la plata? Ya sabemos, Dios lo bendijo. Pero vemos que lo que es placentero en el mundo atrae. Atrae. Las cosas malas atraen, no las cosas tan buenas. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Es más fácil, más sencillo vivir en el pecado que vivir en santidad. Y este rey
experimentó 10 años de vida, a diferencia de otros reyes. Pero aún así, él no se arrepiente. Dice la Biblia que él muere. No se dice quién lo mata. Solamente dice que Pekaya, su hijo, lo sustituye. Y cuando estuvo unos 10 años, la pregunta es, ¿qué hizo? Aparte de lo malo. Creo que la pregunta sería, ¿qué no hizo? ¿Y qué no hizo? Arrepentirse. ¿Qué no hizo? Dejar los malos caminos. ¿Qué no hizo? Vivir en santidad. ¿Qué no hizo? Vivir conforme a la palabra, conforme a la Torá. ¿Qué no hizo? Andar conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros vemos, ¿no? Mira, este hombre hace lo bueno, ¿no? Regala plata. Mira, este hombre es dadivoso, esta mujer es dadivosa. Da comida, ¿no? Muy bien. Eso es lo que hace. ¿Y qué es lo que no hace? No se acerca a Dios. No se arrepiente de sus pecados. No deja los malos caminos. No vive conforme a la voluntad de Dios. No obedece la palabra. ¿Qué hace? Bueno, hace misa. Celebra a los ídolos, a su muñequito que le sanó una vez a un dolor de cabeza. Pero ¿qué no es lo que hace? No se arrepiente. No vive conforme a la palabra. No vive conforme a la voluntad de Dios. Es un evangelio o un cristianismo que es relajado. Y dice la Biblia que este rey murió. No se dice cómo, pero tuvo 10 años de gracia. A diferencia de los otros reyes que duraron 1 mes y 6 meses. Es la soberanía de Dios. Esto se habla como la soberanía de Dios. Entender a Dios es complicado, pero Dios sabe cómo actuar y de qué forma. No lo juzguemos. Si decimos por qué a él sí le dio oportunidad con o a mi padre no, no sabemos. Y si queremos un día saberlo, no tomen a mal esta respuesta, pero preguntémoslos a Dios. O si tenemos tiempo, preguntémoslos a Dios. Y si no hay respuesta, espera. El Señor va a responder a su tiempo. Pero esto... Y va con el siguiente reino, ¿ven? El reino de Pekaya. Versículo 23, capítulo 15. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pekaya, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa de Israel, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de Galad, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekaya y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Este rey duró 2 años, a diferencia del padre, que duró 10 años. Uno tiene que entender que los hijos tienen que alinearse a la voluntad de Dios, no a la voluntad del padre, ni a la madre terrenal. La madre te puede decir, no vayas a la iglesia, no busques a Dios. No, ¿para qué vas a los cultos? Estás perdiendo tu tiempo, eres joven, toma, diviértete, fuma pero poco, está bien. Pero nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad que dice Dios. ¿Y cuál es la voluntad? Vivir una vida santa. Vivir una vida conforme a lo que Él manda en su palabra. No es fácil, pero tienes que obedecerlo. Y para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Dice la Biblia, no es con caballos ni con espada, es con mi Santo Espíritu que tendremos la victoria, joven. Pero este joven no obedeció la palabra de Dios. Dice que anduvo en los pecados de Jeroboam y solamente vivió 2 años. 2 años que tal vez
fueron suficientes para que él se arrepintiera de todo lo que hizo papá, de todo lo que hizo tal vez mamá. Y Dios dijo, mira, voy a tener un poquito más de misericordia y voy a enseñar a este joven a través de su padre. Todavía no es rey. Su papá era Manahem, pero en ese tiempo tal vez Pekaya era joven y veía lo malo que hacía su padre, pero todavía no era rey. Era cabeza su padre, pero él era todavía un joven que todavía no tenía un reino, no tenía una corona. Pero Dios, a través de lo que hacía su padre, le enseñaba a él. ¿Para qué? Para que no cometiera lo mismo, para que no hubiera excusa, para que no dijera, no, mira, mi papá hizo lo malo, pero yo no sabía. Mi papá también pecó contra Dios, pero yo no sabía. Pero era el príncipe en ese tiempo de su padre, y por eso su reino duró 2 años. Es más probable que él sabía lo que hacía su papá, pero aún sabiendo, él no se apartó. Él no se retiró de los malos caminos de su padre. Tienes que entender que Dios nos enseña en la convivencia familiar. Si tu padre fue un tomador, si tu padre fue un fumador, si tu padre fue un mujeriego, no tengas como excusa que esos fueron tus padres y puedas seguir en los mismos caminos. Si sabes que eso no te va a llevar bien, no, más bien apártate de esos malos caminos. Dios nos ofrece 2 caminos. Dice la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios nos recomienda, escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia. Dios nos da esa lección, iglesia. Y dice la Biblia que solamente reinó 2 años. Gloria a Dios. Vamos al penúltimo reino, el reinado de Peca. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca de Remalías sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglar-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Tión, Abel, Bet-Maca, Janoa, Sedes, Azor, Galat, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotán, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Dice la Biblia que en este caso este rey duró 20 años. 20 años que ahí él empezó a dirigir una nación. Una nación que no era cualquier nación, era la nación de Jehová. Y cuando nosotros ponemos énfasis que es la nación de Jehová, vemos que Dios no era un Dios como los dioses que tenían manos y no podían palpar, tenían ojos y no podían ver, tenían boca y no podían hablar. Era un rey, un Dios que pedía santidad, iglesia. Que pedía ¿qué cosa? Rectitud, obediencia. Y tu rey, tu Dios, tu Señor no le baja eso, no le va a bajar. Ni un día le va a bajar, no le va a decir a un hombre o mujer, no vivas en santidad, es imposible. No, está bien que haga lo malo, no te va a decir eso. Más bien Él te va a conducir a que vivas conforme a su voluntad. Si tú tienes en tu mente que tú no vayas a la iglesia, que no congregues, que no leas la Biblia, que no ores, reprendo, porque eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Porque lo que te acerca a Dios es la oración, congregar, leer la Biblia, ayunar. Pero si te viene en la mente que no debes hacerlo, repréndelo, porque eso viene del diablo. Y dice la Biblia que este reinado de Peca aún permanecía, aún en el reino de Usías, del versículo 1, capítulo 15. Mira, ¿cuántos reinos pasaron? 1, 2, 3, 4,
5 reinos en Israel. Y aún el rey leproso del versículo 1 seguía con vida. ¿Cuántos reyes habían pasado? Y aún un rey leproso, enfermo, pero seguía con vida. Dice la Biblia, es mejor perro vivo que león muerto. ¿De qué sirve estar bien con salud? ¿O de qué sirve vivir una vida de lujos? ¿O qué sirve tener una buena posesión económica si no está Dios en tu corazón? ¿De qué sirve vivir una realidad solamente momentánea? Como dice la Biblia, poniendo nuestros ojos en las cosas que se ven, cuando es un día va a pasar. Pero dice la Biblia, mejor pon tus ojos en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, son para siempre, son por toda la eternidad. Mas las que se ven, un buen reloj Rolex, unas buenas zapatillas Gucci, un buen traje de Louis Vuitton, o ya sea un buen peinado de no sé, de un lugar como Montalvo o otro lugar donde saca el peinado, todo terrenal se ve. Pero mejor pon tus ojos en la corona de la vida, en las vestiduras blancas. Pon tus ojos en ese maná. Pon tus ojos, dice la Biblia, en esa piedrecita blanca. Pon tus ojos en el trono de Jehová. Pon tus ojos en la boda del Cordero. Que no se ven, pero son para siempre. Son para siempre. Aleluya. Y duró en este caso este rey 20 años. Duró buen tiempo. Pero aunque Dios le alargó los años, él no se enderezó. Él estuvo andando en los caminos de Jeroboam. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando la Biblia menciona esta palabra delante de Jehová, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, delante de Jehová, nos da a entender que Dios veía todo. Y Dios ve todo, iglesia. No es que porque él es famoso, o no es que él ya predica mucho, no es que, mira, él sale mucho, o él mucho canta, le dan muchas invitaciones, o él es un cantante famoso, o tal actriz es famosa, o tal actor es famoso, que Dios le va a tener en consideración como el hombre terrenal lo tiene, ¿no? Si va a un lugar, le da un lugar de prestigio. En el caso hablando de la parte secular, le dan regalos, le dan qué cosa, gifts de descuento, le dan ropa, le dan cosas valiosas, porque es famoso. Ahora llevándolo a lo espiritual también, personas que predican, que anuncian la palabra, que cantan, tienen condenación en iglesia, ¿no? Le dan un buen hotel, le dan una buena cama, le dan una buena comida, una buena bebida. Pero para Dios, si ese hombre, esa mujer vive en pecado, no es nada. ¿Por qué? Porque simplemente se va a ir al infierno, se va a ir al lago de fuego y azufre. Pero aunque el hombre en la iglesia, para el hombre no es considerado, no le dan ni siquiera un vasito de agua del caño. Y cuando le dan una cama, tal vez le dan una cama con pulga, con pellejo de animal. Cuando va a predicar no hay ni luz, predica a cuello, canta a cuello. Pero si anda delante de los ojos bien, es un siervo, es una sierva, es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Porque está haciendo la voluntad de Dios. Para el hombre dice, ven, conforme a lo que está delante, ¿no? Hermoso, robusto, tiene el número profético, 90, 60 revienta, tiene buen rostro. Pero delante de los ojos de Dios, si su corazón está sucio, corrompido, no es nada. No es nada. Pero aunque el hombre tal vez es chancadito, es de la sierra, o de la selva, o del norte, o ese hombre tal vez no sabe pronunciar bien las palabras, pero tiene a Dios en su corazón, es temeroso. Dice la Biblia que ese va a heredar el reino de los cielos, porque hizo la voluntad de su Padre. Vamos con el último reino, el reino de Jotán. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, que es el rey Azarías, del versículo 1
capítulo 15 de 1 de Reyes. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hijo de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. E hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotán y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Remasín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, y durmió Jotán con su padre, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. En este caso, el hijo de Azarías continuó con el reinado. No fue que los conspiraron a Usías o Azarías, que es el mismo personaje. Vemos que aunque estuvo enfermo, su linaje seguía todavía en el reinado. La gente puede decir actualmente, ¿no? Ah, mira, está enfermo, mira, mira, ya cayó de la gracia. O mira, está viviendo una vida, no sé, una vida que no es conforme a Dios, por eso está enfermo, por eso ya no predica como antes, ya no canta como antes. La gente tal vez dijo, mira, este rey estaba en lepra, ¿qué habrá hecho? Pero ya habían pasado varios reyes y aún seguía él con vida. Y supuestamente estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Debió ser cortado. Dice la Biblia que todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Y por qué no fue cortado? Porque la gente se equivocó. ¿Por qué no andaba chueco? Él no andaba ya sea torcido. Él andaba recto delante de los ojos de Jehová. Enfermo, pero derecho. Herido, pero recto. Para el hombre puede estar chueco, pero si Dios ve que tu corazón está limpio, no te preocupes, amigo, no te preocupes, amiga. Una vez me dijeron a mí cuando yo fui a predicar a un lugar de Huánuco, me dijeron que una vez me iban a invitar para un evento cristiano y el pastor había dicho de mí, aunque no me conocían mucho, que yo predicaba por las hermanitas. Y la verdad, yo me reí, no me molesté y han cosas malas han dicho. Y si fuera así, Dios no respaldaría. Dios no es un Dios que se le pasa las cosas. Dios es un Dios, como dice el dominicano, Dios es un Dios bobo. O no es un Dios que simplemente se le escapó algo. No, Dios es un Dios santo. Y Él dice que sus ojos están en todo lugar viendo lo bueno y lo malo que hace el hombre. Y el rey seguía con vida, pero leproso, pero seguía con vida. No estaba tan activo, el hijo dice que asumió, pero seguía con vida. Y en eso dice la Biblia que reinó Jotán, su hijo. Reinó teniendo 25 años. Su padre reinó a los 16. Pero cuando su padre le dio lepra, él empezó a ayudarlo en el reinado. No era un rey, sino era como un gobernador, un segundo, así como José con el faraón. Algo similar. Y él agarró experiencia. Y no solamente agarró experiencia en el reinado, sino también agarró experiencia en lo espiritual. Para este tiempo es difícil, ¿no? Dale glorias a Dios cuando la mamá está enferma, cuando el papá está enfermo. Dale glorias a Dios que cuando el hijo se enferma, ¿no? Pero cuando tú entiendes que eso ayuda para bien, no vamos nunca más a blasfemar contra Dios. La enfermedad ayuda para bien. La crisis ayuda para bien. Los momentos de caos en la familia, en el matrimonio, ayuda para bien. Aunque no lo entendamos, ayuda para bien, iglesia. Porque así dice la Biblia. Todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y capaz este rey que asumió Jotán, tal vez tenía muchas razones supuestamente para decirle, mira Señor, duró mi padre enfermo muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo llevaste? Sufría mucho. ¿Por qué no te lo llevaste? ¿Por qué lo hiciste esperar? ¿Por qué hiciste que sufriera?
Tal vez tendría esas razones. Tal vez la gente diría así, ¿no? Pero la perspectiva de él fue distinta. Que aún su padre lo tenía con vida. Y por esa vida que Dios le dio, él no se apartó delante de los ojos de Dios. Es diferente echarle la culpa a Dios y decir que un padre, una madre sufrió por una enfermedad, como Jotam le hubiera dicho tal vez a Dios por su padre Azarías. Pero él no vio con esa perspectiva, no vio con ese tipo de anteojos, sino le dijo: mira, Dios, aún enfermo tenías a mi padre con vida. Te agradezco porque lo tuve muchos años, aprendí mucho de él, y lo que aprendí es adorarte, Señor, en lo bueno y en lo malo. Adorarte, que cuando él se ponía mal y pensaba que él se iba a ir, Señor, y no se iba, adorarte ahí. Que aunque no había sanidad, Señor, y aunque no había ni un profeta, pero tú aprendí a adorarte, Señor. Aunque tenía dinero, aunque tenía influencia, no podía mover cielo y tierra. Y mi padre no estaba sano, era enfermo. Pero, Señor, te adoro. Y dice la Biblia que él anduvo delante de los ojos de Jehová rectamente. Vemos que el linaje de Judá seguía intacto. Buscaba a Dios. La enfermedad no fue para mal. Azarías no estuvo enfermo por gusto. Tuvo un propósito. Porque eso iba a trascender en la familia. Eso iba a trascender en el hijo. Eso iba a trascender en su generación. Cuando tú tienes una fe, una confianza en Dios, eso trasciende. Los hijos te ven enfermo, pero aún confías en Dios. Porque todos se enferman, pero solamente los valientes siguen confiando en Dios. Los demás lloran, pero aún abandonan. Pero si tú tienes fe, llorando sigues creyendo. Sufriendo sigues creyendo. No ha dejado de creer en Dios. Y dice la Biblia que Jotam hizo lo recto, pero todavía dice que se ofrecía en lugares altos incienso y se sacrificaba. Algo que todavía se practicaba, la adoración a los ídolos. Vemos que todavía no había una rectitud al 100%. Que aún todavía había ese tipo de práctica. Tú tienes que entender que no puedes vivir con los mismos errores que vivió tu familia. Tienes que corregirte. No puedes tú solamente vivir en lo que vivieron tus padres, en lo bueno, sino tú supérate. Hay dos tipos de personas. Está el sabio y está el inteligente. El inteligente cae en un hueco, se levanta y cuando vuelve a pasar por el hueco, rodea, ya no se cae. Porque aprendió de la caída, que duele. Mas el sabio vio que el inteligente se cayó, él no tampoco va a caer. ¿El que va a hacer? Va a rodear. No va a cometer lo mismo. No seamos insensatos. No digamos: voy a experimentar lo que pasó mi papá, lo que pasó mi mamá. Voy a fracasar. Amiga, si tu papá, tu mamá fracasó, ¿para qué quieres hacer lo mismo? Sé sabio, sé sabia. Pero en este caso, el rey Jotam solamente vivió como tal vez vivió su papá. Se conformó con eso. Nos da a entender que había un rey que hacía el recto delante de los ojos de Jehová, pero que era todavía un rey conformista. Que era un rey que todavía no había visto lo malo delante de Israel. Tal vez en su círculo, en su vida, en su entorno, en su estatus social, estaba bien. Pero si solamente iba a los montes, se daba cuenta que aún sacrificaba. ¿Y sabe por qué él? ¿Sabe por qué él no se dio cuenta? O tal vez se dio cuenta y no hizo caso a lo que hacían los demás pueblos. Porque él no iba al monte. Tú no vas a saber qué necesidad cuando no lo pases. Pero cuando lo pases, vas a saber qué necesidad. Y si no lo pasas, ve a los barrios más pobres que hay en este Perú. Ve a
a los, no sé, a los tipos de lugares escondidos que le llaman quintas, donde los niños pasan hambre. Y entenderás cuán necesitado está una persona de comida. Jesús no se cansa diciéndonos: tuve hambre y no me dices qué comer. Tuve sed y no me dices qué beber. Y este rey, tal vez en su estatus, en su iglesia, era el primero. Predicaba, ayunaba, pero nunca fue al monte. O sea, nunca más subió arriba. Solamente se mantuvo abajo. Por eso no conocía que todavía ofrecían en lugares altos. Tú dices que no hay necesidad. Vete a las calles de madrugada y te darás cuenta cuántas personas duermen en las calles. Tú dirás: estoy bien acá, estoy cómodo, saco la canción para el domingo, saco la prédica para el sábado, por el domingo. Amigo, vete a las calles y te darás cuenta que hay necesidad. No te conformes con lo que vives. Extienda, como dice la Biblia, extiende tus cortinas, refuerza tus estacas, alarga tu tienda. Anuncia que hay una casa, hay un hogar, que hay un sitio, una morada que Jesús ha preparado, que Él ha ido, que ha preparado para que todos entremos, que la boda todavía está incompleta, falta gente, que aún hay espacio en la mesa, que aún hay sillas vacías, que aún hay platos vacíos, hay copas vacías, hay cubiertos vacíos, que todavía falta, que todavía no está lleno. Gloria a Dios. Y eso es el capítulo 15, iglesia. Varios reyes, varias personas en el reinado, pero al final nos da a entender que necesitamos más de Dios. Tanto los reyes de Israel se habían corrompido todos y necesitaban a Dios, y tanto los reyes de Judá, aunque tenían a Dios, necesitaban más aún a Dios. Necesitaban aún más a Dios. Que este mundo, que el diablo, la gente no te haga creer que ya basta con lo que tienes de Dios. No te limites. No te pongas un freno. No vivas una vida de conformidad. Aún más tiene Dios para nosotros, iglesia. Gloria a Dios por todos los que se conectaron. Un saludo para el siervo Joel, para el siervo Cecitar, para la hermana Judith de mi congregación, para el hermano Marco, que han podido escuchar la palabra, de todos los que se han conectado. Un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga. Compartan esta transmisión para que otros puedan ser bendecidos. Y hemos llegado a esta parte del libro de Segunda Reyes, capítulo 15, del versículo 1 hacia adelante. Estamos para un mes próximo, volver, o un mes, o aproximadamente un mes, para poder reunirnos nuevamente a escuchar la palabra de Dios. Vamos a terminar con este tiempo orando, amén. Vamos a orar y agradecer al Señor por este tiempo, que el Señor ha sido bueno, amén. Cerramos nuestros ojos, acompáñame en este tiempo a hacer una oración. Padre celestial, amado Dios, en este tiempo me acerco ante tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias porque hablaste en esta noche. Gracias, papá, porque hiciste tu obra en este lugar. Gracias porque nos enseñaste a saber de tu palabra, Señor. Sigue bendiciendo esta página, sigue abriendo, papá, más fronteras para las que personas puedan escuchar tu palabra. Gracias por usar mi vida para compartir esta palabra. Y gracias, Padre, en qué obstáculos para la transmisión tú nos ayudaste, Padre, a poder recibir esta palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga a todos los que se conectaron. Un fuerte abrazo del hermano Juan. Un fuerte abrazo a todos los que pudieron escuchar la palabra. Un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga. Nos estamos reuniendo aproximadamente en un mes o dentro de un mes. Hasta luego, hasta la próxima. Dios me lo bendiga.